Buenas tardes, estimado profesor, estimados compañeros. En esta oportunidad me tocó hablar lo que es la evasión fiscal, base imponible, erosión, base imponible, cambios de ganancia. Comenzamos con lo que es la evasión fiscal, que no es más que actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Es decir, cuando las multinacionales o las transnacionales envían la mayor cantidad de sus ingresos a paraísos fiscales que son territorios con baja imposición fiscal. ¿Qué es la erosión de la base imponible? Podemos decir que es un término que designa la fiscalidad internacional como una estrategia de planificación fiscal utilizada por las empresas multinacionales. De esta forma, ellas poder aprovechar la discrepancia, las lagunas y la inconsistencia en los sistemas fiscales dentro de ciertas naciones. Y así ellos poder trasladar sus ganancias a países con escasa o nula tasa impositiva. Ellos ejercen, es decir, cuando ellos ejercen o donde ellos ejercen sus actividades, allí ellos hacen eludir de esta forma su pago total de los impuestos. La erosión de la base imponible y el cambio de ganancia. Es el dinamismo que en el mundo de los negocios se ha venido dando a través de la globalización y el uso de la tecnología, que han permitido que los mercados mundiales se fortalezcan de manera importante, además de impulsar el incremento de las empresas transnacionales que efectúan operaciones de manera rápida y eficaz a través de comercios electrónicos. Sin embargo, esa práctica ha generado que las arcas nacionales o las arcas administrativas disminuyan sus ingresos. Esto debido al traslado de utilidades a otros países con menor tasa impositiva. Ante este escenario, los líderes de la G20 han reiterado la necesidad de prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades. Para ellos acordaron seguir con la atención de los trabajos que llevan hasta los momentos con el curso de la OCDE. Uno de los objetivos es contar con un sistema impositivo tributario internacional que apoye el funcionamiento eficiente de los mercados mundiales, a través de un marco de políticas que distribuyen la potestad tributaria entre los países de las observancias y así tener un consenso internacional de normas. Otro de los objetivos principales es la plena competencia y la eliminación de la evasión fiscal, o podemos decir de la eliminación de la doble tributación, ya que son elementos esenciales en el marco, además de eliminar la base y la evasión fiscal, ya sea por estrategias implementadas por los contribuyentes o por políticas fiscales. La creciente preocupación se ha expresado en cuanto a la disminución de la recaudación en la administración de varias naciones. Por ende, o por tal razón, la OCDE abordó estos temas como proyectos conocidos como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficio a otros países, es decir, como se conocen las BEPS. En este programa, la OCDE estudia si alguna empresa multinacional traslada sus ganancias fiscales a distintos lugares que no sean donde ellos ejerzan sus actividades. Es decir, la OCDE ha aplicado, implementado, integrado unas mejores herramientas concretas con el fin de abordar la erosión de la base y el traslado de las ganancias a través de unos rubros, como es el primero, prácticas tributarias nocivas y planeación agresiva. Este trabajo se centra en ayudar a los gobiernos que respondan más rápido a los riesgos fiscales para identificar tendencias y patrones detectados por alguna administración tributaria. De esta manera poder ellos compartir estas experiencias con otros países y así ya ir eliminando lo que es la erosión fiscal de la base imponible. Segundo, el análisis de las políticas fiscales. Estos son datos que ellos recopilan a través del contacto o de la relación que ellos tienen con el PIB. Adicionalmente, también participan algunas empresas que también le suministran datos e información sobre lo que es las actividades fiscales.
Los precios de transferencia. La OCDE, mediante el Comité de Asuntos Fiscales de Consulta, cuenta con empresas que también ellos les suministran información en todo el ámbito fiscal que ellos desconozcan, para así ellos poder ir analizando y realizando consensos y poder ir modificando sus normas para poder evitar lo que es la elusión, la erosión y la evasión fiscal. Cuarto, tenemos los tratados fiscales, que no son más que los convenios firmados entre países, esto para evitar la doble tributación. Y quinto, el cumplimiento tributario, que es el reto que se centra en el tema general de manera de fortalecer el cumplimiento tributario. La continua lucha de abusos fiscales en el extranjero, la relación entre el fisco y los contribuyentes y la iniciativa para impulsar una mayor eficacia en la administración tributaria. La OCDE creó unos planes de acciones, de ellos derivan 15 acciones, de los cuales para poder evitar la erosión de la base y las ganancias y traslado de ganancias a otros países de baja imposición fiscal. De los que considero que están más relevantes dentro del punto que me tocó exponer, tenemos la acción número 1. Es hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital, ya que de esta manera hay oportunidades de que estas multinacionales puedan eludir lo que son los impuestos y poder trasladar y llegar a evadir impuestos, ya que no hay un control cierto que pueda derivar de cómo podemos fiscalizar esas actividades. Segunda acción, neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos. Tercera acción, reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional. Esto viene siendo que hay lagunas, como anteriormente lo expliqué, hay discrepancia entre las leyes y a veces son mal interpretadas y por ende el contribuyente puede eludir a raíz de eso sus impuestos. Establecer métodos para la recopilación y análisis de datos sobre erosión de la base imponible, traslados de beneficios y medidas para abordar esta cuestión. Es decir, que podemos establecer se ha establecido métodos que ha ayudado a evadir este tipo de erosión. Es decir, con los métodos que ha estado implementando o los 5 anteriores mencionados, se ha estado tratando de corregir esta parte en lo que es el traslado de ganancias o beneficios a los paraísos fiscales de ciertas multinacionales. La doble imposición. Se entiende por doble imposición el hecho que una misma renta esté sujeta en 2 o más tributos que sean similares, en general a 2 impuestos de renta, es decir, puede producirse en el mismo país a consecuencia de la coalición entre las normas de 2 países distintos, en cuyo caso esa doble imposición puede llamarse doble imposición internacional. La doble imposición internacional, como su propio nombre lo indica, significa pagar impuestos 2 veces por un mismo hecho imponible dentro de un mismo periodo impositivo. A nivel internacional, la doble imposición se produce cuando un contribuyente a la vez tiene residencia fiscal en 2 países distintos y por ende puede pagar en un mismo periodo impositivo esos 2 impuestos, siempre y cuando, como a continuación lo voy a aclarar, en qué consiste los tratados internacionales o los convenios para evitar la doble imposición internacional, que no son más que tratados internacionales con el objetivo de evitar los casos de doble imposición fiscal, mediante una serie de medidas que se indiquen dentro de estos estados contratantes. Los convenios para evitar una doble imposición internacional facilitan la promoción de las inversiones extranjeras y favorecen
a la competitividad entre las empresas nacionales en el exterior. Estos convenios aplican para las personas jurídicas como para las personas físicas, residentes en cualquier estado, signatario, y afectan a los impuestos como la renta y el impuesto al patrimonio. En ellos establece cuál de los estados contratantes tiene la competencia para poder gravar esta renta. He allí el por qué es importante cuando un contribuyente tiene residencia o reside en dos países distintos, es preferible contactar de que esos dos países contenga un convenio de doble imposición tributaria para ver cuál es su conveniencia a pagar este tributo. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y que haya abordado los puntos que usted como profesor me haya asignado. Feliz tarde.